Y esto pasa ahora en C5N porque está hablando Maximiliano Ferraro, el titular de la comisión investigadora por la causa Libra. A ver, vamos a escucharlo. Determinó tomar la decisión del fiscal Tayano y solicitarle este congelamiento de cuentas que dispuso el juez federal Martínez de Giorgi. El informe fue concluyente, le quiero preguntar porque evidentemente se llegó la investigación hasta lo que es el día de la fecha de esto que usted leyó. En la medida que se terminó esta investigación por una cuestión de fecha, de tiempo, porque se cumplió el tiempo, ¿qué indicios más quedaron en el tintero como para poder establecer algunas puntas para que la investigación prosiga en la justicia, que ustedes esperarían que esto lo tengan en cuenta, porque si no va a pasar a ser más de lo mismo de lo que ustedes les remitieron? Me parece que la cantidad de información, informes técnicos y material probatorio reunido por la comisión durante estos meses de trabajo es abundante y amplía en mucho las hipótesis iniciales que guiaron nuestras consideraciones preliminares. Porque nosotros comenzamos esta investigación en un momento en el que se discutía públicamente que el presidente habría prestado una colaboración imprescindible para el desarrollo de una presunta estafa a nivel internacional. Con el trabajo de la comisión y con la prueba reunida pudimos verificar que no fue un hecho aislado, pudimos verificar que se repiten 3 nombres, Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Javier Milei, en maniobras financieras presuntamente ilícitas, como es el caso de Coinex, Vulcano y el caso también de KIP Protocol, de la moneda digital de KIP, que por lo tanto la potencial investigación judicial que se continúe desarrollando podría abarcar no solamente el tipo penal de la estafa, sino otros tipos penales. También pudimos constatar que hubo presumiblemente una decisión deliberada de evadir todo tipo de control del Estado y de control institucional, no solo en el caso de Libra, sino en el caso de KIP, lo cual también puede derivar en otras posibles violaciones a la ley de ética pública y en otros tipos penales como incumplimiento de deberes funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública. Y sobre todas las cosas, nosotros mientras estábamos desarrollando el trabajo de la comisión recibimos la noticia de una resolución judicial de una jueza de Estados Unidos que afirmó en octubre de este año taxativamente que los fondos obtenidos por Libra podrían pertenecer directamente y personalmente a Javier Milei y a Karina Milei. Eso implica un ataque, un daño a la credibilidad internacional del Estado argentino y por eso hay una obligación de los poderes del Estado en tratar de reducir ese daño y por eso una de las principales conclusiones del informe final es recomendarle al Congreso de la Nación que investigue si Javier Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de su función. Más allá de la denuncia en materia judicial, al elevarlo al Parlamento, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Juicio político? O sea, ¿cuál es la intención de que llegue al recinto? Eso naturalmente va a depender de muchos factores, va a depender de la decisión política de cada uno de los bloques, que frente a este informe final tomará la decisión de cómo propone continuar. Nosotros somos plenamente conscientes de que ha cambiado coyunturalmente la composición de la Cámara de Diputados producto del resultado de la última elección. Somos plenamente conscientes que el mismo bloque que intentó sistemáticamente entorpecer el funcionamiento de la comisión, hoy se ha garantizado 1/3 para bloquear cualquier posibilidad, por el momento por lo menos, de juicios políticos, incluso en una situación más general para blindarse frente a eventuales vetos. Sin embargo, nosotros entendemos que, bueno, naturalmente es nuestra obligación como comisión ofrecer una conclusión clara en relación a la posibilidad del mal desempeño y luego será decisión política, decisión incluso ética de cada uno de los bloques, cada uno de los diputados, decidir qué curso de acción propone frente a este informe. Y manifestar que, digamos, la participación del presidente Milei en lo que fue la promoción del proyecto Libra a partir del tuit del 14 de febrero fue trascendental para que sucediera lo que sucedió y la posible estafa que se dio y que debe investigar la justicia. Y después decir esto, que nosotros lo que hicimos hoy fue presentar un informe final que no tiene que ver con la interpretación de un dictamen ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con esto que les decía al principio, con finalizar la etapa conclusiva de la comisión, que tiene que ver con presentar este informe. Informe que han suscrito 14 diputados nacionales y que es igual que cualquier otro informe que se presentaron en otras oportunidades, como ustedes pueden ver que sucedió con el caso IBM en el año 1997, con las 3 etapas que tuvo las comisiones investigadoras de lo que fue el atentado de la AMIA, Embajada de Israel,
con la comisión investigadora de Lara San Juan, con la investigación de lavado de dinero de los años 2000, que tuvo distintos tipos de informes finales de los distintos diputados que integraban esa comisión. Así que, como les decía, con el deber cumplido, y bueno, ahora será ya una responsabilidad de este cuerpo de poner en consideración el informe que hemos promovido en la comisión investigadora. ¿Qué va a pasar con el gris? De un lado dicen que falta una firma. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a presentar igual? ¿En qué queda la situación del informe? El informe está presentado. Creo que esa no es una discusión relevante en relación a cuál fue la manda que teníamos en la resolución de creación de la comisión, y nosotros cumplimos con determinar, digamos, el 10 de noviembre nuestra tarea de trabajo y de reuniones de la comisión, y establecimos que dentro de los 10 días, como establecía la resolución que creaba la comisión investigadora, promover uno de los informes finales, que es el que hemos arribado distintos bloques de la oposición, que fuimos, en definitiva, los que vinimos sosteniendo el funcionamiento de esta comisión. Vuelvo a insistir, que estuvo llena de obstáculos, que sucedió lo que nunca sucedió en la historia de las comisiones investigadoras y en distintos gobiernos, como les decía, donde se hicieron presentes todo tipo de funcionarios y autoridades judiciales de los distintos poderes del Estado, en casos iguales o mucho más graves, que se investigaron en la Cámara de Diputados o que se investigaron de manera bicameral. Y esto hay que decirlo, esto realmente lleva a los funcionarios como el ministro de Justicia, al titular de la Oficina Anticorrupción, a la que estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación, la jefa de gabinete de Cuño Libarona Sicabo, a incumplimiento de los deberes de funcionario público, a sostener un secretismo que no guarda fundamento alguno y que viola los principios y el espíritu de la Ley de Acceso a la Información, que no solamente lo estamos planteando nosotros, sino que lo ha planteado una organización como Poder Ciudadano, y así un montón de otras personas que intentaron conocer, y que ustedes también como periodistas no conocen al día de hoy, información de la Unidad de Tareas de Investigación, que cuenta un secretismo que no tiene ningún tipo de argumento y no tiene ningún tipo de lógica en estos momentos. Muchas gracias, diputado. ¿Lo puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para C5N con Daniela Ballesteri y Julián Guarino. Recién, recalcaba que no había precedentes en esto de que no se hayan presentado quienes hayan sido justamente convocados, ¿no? Bueno, esto no sucedió nunca, no sucedió en las distintas comisiones, como no sucedió en la bicameral de AMIA y Embajada de Israel, no sucedió en comisión de lavado, que por ahí no tuvo mucho que ver con presencia de funcionarios, pero que se requirió una cantidad de información a distintas causas judiciales por las distintas partes que participaron en esa comisión, tanto en su momento la diputada Carrió, el diputado Gustavo Gutiérrez, la diputada Cristina Kirchner de aquel entonces, la diputada Caña, como tampoco sucedió, diría, con lo que fue Lara San Juan o como lo fue la comisión investigadora del tema IBM, donde, vuelvo a insistir, ministros, funcionarios, jueces, exjueces, fiscales y exfiscales se hicieron presentes y nunca se negaron a comparecer en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Nación. Diputado, le dejo un segundito cruzado con Daniela Ballesteri y Julián Guarino, que Sí. ya te van a hacer la pregunta. Ferraro, buenas tardes, gracias por hablar con nosotros, gracias por contarnos un poco de, lo que se puede concluir de este informe, en donde, entiendo todavía mantienen la esperanza de obtener testimonios de alguno de los funcionarios, no sé si del presidente de la Nación, de Karina Milei, pero no cierran esa puerta porque hasta ahora lo que ha faltado lo que han faltado fueron las respuestas, ¿no? Explicaciones de quienes son parte. Bueno, digamos, seguimos sin algún tipo de respuesta, que vuelvo a decir, arrancamos por el presidente Milei. ¿Quién y cómo le acercaron ese contrato de más de 42 caracteres alfanuméricos que no tenía estado público para lo que fue la promoción del proyecto Libra el 14 de febrero? De que no puede hacerse el sorprendido o que fue engañado ese 14 de febrero o los días previos, porque una situación similar, no de la envergadura de Libra, ya se había dado en el mes de octubre con el Tech Forum y con el lanzamiento de un token similar
en diciembre con Keep Protocol y con los mismos personajes y nombres propios que empiezan a atravesar y aparecer en distintos lugares, que de ninguna manera la secretaria general dio respuesta alguna a argumentar y fundamentar por qué habilitó las reuniones con el presidente de Milei de personajes como Terrones, Godoy, Novelli y Morales, que en ese sentido nunca se completó lo que es la gestión de intereses, más allá del registro de audiencias o ingresos a la Casa Rosada y la Quinta Presidencial de Olivos, y lo mismo, de manera bochornosa, la ausencia del ministro de Justicia, Cunio Libarona, la ausencia del titular de la Oficina Anticorrupción, la que estuvo encargada de la unidad de tareas de investigación, y que si no comparecían, de mantener este secretismo y esta cuestión de ocultar información pública, como sabemos que son los papeles de trabajo de la Oficina Anticorrupción y la propia tarea de la unidad de investigación, ¿no? Quiero preguntarle, diputado, por algo que en algún punto, bueno, finalmente nunca se terminó de entender, que es si lo que fue esta defraudación, porque finalmente está claro que muchísima gente perdió mucho dinero muy rápidamente, pero si estaba contemplado el desenlace que vimos en cuestión prácticamente de horas, ¿no? Donde algo empieza a cotizar y después se desploma rápidamente, y a partir de allí, bueno, pareció muy, muy confuso todo, no solamente la puesta en marcha que usted estaba haciendo referencia recién, sino cómo terminó. Digo, ¿ustedes pudieron determinar qué fue lo que pasó? Bueno, por eso nosotros sostenemos que fue trascendental y digamos, la participación de Javier Milei a la hora de promocionar este contrato y la publicación del tuit, que por supuesto establecemos que podría haber habido estafa, que eso lo tiene que poder determinar la justicia en su investigación, pero también en nuestras conclusiones somos muy claros en decir de que el Congreso tiene que evaluar la posibilidad de mal desempeño, que hubo negligencia por parte del Poder Ejecutivo y la ausencia de todo tipo de control, que no alertó y no cuidó al presidente a la hora de llevar adelante la promoción de un proyecto de estas características. Y bueno, y después por supuesto estamos haciendo recomendaciones en el ámbito legislativo, exhortando al Poder Ejecutivo para que dé conocimiento y termine con el secretismo de lo que son los informes de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Tareas de Investigación que no pudimos conocer. Además de algo que yo quiero valorar muchísimo de toda la comisión y el trabajo ahí de la diputada Selva, del diputado Marino, del diputado Agos Carreño, pero de todos los 14, 15 que vinimos sosteniendo la comisión, es también la información que pudimos corroborar en lo que es la trazabilidad del dinero, que en donde aparecen los mismos nombres propios y a su vez... Los diputados libertarios no habían participado de la comisión hasta el día de hoy, o por lo menos en los que venimos cubriéndola no la habíamos visto de manera activa, y hoy sí, intentando sobre el final inclusive darlo como nulo. Sí, la verdad que aparecieron en el día de hoy. Yo creo que por supuesto el tema Libra los sigue poniendo muy nerviosos, que los ha puesto mucho más nervioso lo que ha sido la resolución que ha tomado la justicia el 6 de noviembre con lo que es el informe del Ministerio Público Fiscal, principalmente del área antilavado, que a su vez corrobora lo que nosotros manifestamos y pusimos en evidencia el 21 de octubre acá con la información de algunas respuestas de las billeteras que nos respondieron en el seno de la comisión. Y bueno, ellos vinieron a dar su posición, nosotros satisfechos de haber logrado un informe que considero más que contundente en todo el recorrido de cada uno de sus capítulos, sino también en más de los 30 puntos que concluyen con consideraciones, por supuesto, políticas, pero también con claras recomendaciones. Ferraro, quería preguntarle, y en relación a eso, también hay en este informe algo detallado que refiere a la causa de Estados Unidos, ¿no?, de la jueza Rollón, de este año, 2025. ¿Ustedes creen que, o lo que fundamentan en el informe, es que este es un antecedente concreto y que señala la justicia en los Estados Unidos directamente al presidente de la Nación y a su hermana?
Bueno, eso lo ha dicho la jueza Rollón en una resolución que ha dictado en octubre del 2025. Exacto. Pero también decir que tengo conocimiento de que parte del informe del Ministerio Público Fiscal habla de cómo la trazabilidad de los tokens cripto de Davis a Terrones Godoy o a Novelis después son derivadas a través de cuevas cripto, que es para convertir en físico el dinero, y que esa conversión de la cripto a dinero físico podría ser el pago para terceros, claro. Y en ese pago para terceros no excluye, y es una línea de investigación, a funcionarios. Ferraro, solamente para que quede claro, ¿por qué usted dice que el trabajo de la comisión en gran medida sufrió de muchísimos obstáculos? Y preguntarle sobre esto, si ustedes esperaban la presencia del presidente de la Nación, de la secretaria general de la Presidencia, y qué piensa que pasó, por qué no se hicieron presentes, por qué no abrieron a la investigación toda la información que ellos tenían disponible. Bueno, nosotros sabíamos desde el primer momento que cuando empezó a discutirse la posibilidad de crear la comisión investigadora, íbamos a tener esta intencionalidad por parte de la Libertad Avanza y del propio gobierno de no querer responder nada y mantenerse en el secretismo. A ver, recordemos que el presidente de la Nación, después de lo que sucedió el 14 de febrero, solamente hizo 2 entrevistas periodísticas. Vuelvo a decir, sigue sin poder explicar quién le acercó el contrato de más de 42 caracteres alfanuméricos, de cómo se manejó información privilegiada que a los pocos minutos algunas billeteras estaban haciendo millonarios con la participación más que necesaria y trascendental del presidente de la Nación para promover un proyecto de las características como Libra, que la secretaria general de la Presidencia sigue sin responder en qué sucedió en esas reuniones donde habilitó el ingreso de estos personajes marginales del mundo cripto a la quinta residencial de Olivos y a la Casa de Gobierno, que eso solamente no alcanza con el registro de ingresos y salidas a la Casa de Gobierno, sino que tiene que ver con el registro de audiencia y conflicto de interés que, por supuesto, involucran a estos personajes. Y, por supuesto, un patrón de conducta que se observa en cómo se confunde lo público y lo privado de forma constante por parte del presidente en esta cuestión que nos quiso vender a todos los argentinos de que él, ese 14 de febrero a las 7 de la tarde, no tuiteaba como presidente teniendo en la red social el tilde gris que corresponde a jefes de Estado o a personas con representación gubernamental, sino que lo hacía como un simple ciudadano de todos los argentinos. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Podríamos discutir, o aquellos que quisieran discutirlo, en qué momento se termina el cargo de representante de los argentinos como presidente de la Nación. La verdad que entramos en el ridículo. Ahora, hay 2 cosas que quiero mencionar que usted hacía referencia recién. 2 cosas muy puntuales. Una que tiene que ver con el uso de la imagen presidencial, ¿no? Obtenida a través del voto de todos los argentinos. ¿Para qué? Para lucrar, para generar algo que no es nuevo, ¿no? Y que viene de, bueno, las reuniones en las que se cobraba, la campaña en la que se cobraba, las intervenciones en las que el presidente dice que se cobraba. También ahí me parece, y ustedes detallan que hay también antecedentes en ese sentido, esto de lucrar con la imagen presidencial. Y por otro lado, por supuesto que fallaron los protocolos, a la par que fallaron los protocolos. ¿En qué sentido? Bueno, cualquiera se acercaba, si ahora el presidente quiere decir que es un estafador, cualquier estafador se acercaba al presidente de la Nación y no había filtros, no había personas que pudieran, bueno, chequear más o menos quiénes eran las personas que ingresaban a esas reuniones, ¿no? Estas 2 cosas me parece que también están bien detalladas. A ver, está claro. Está claro que faltaron todos tipos de controles por parte de los distintos estamentos que deben acompañar y asesorar al presidente de la Nación. Y esto no lo dice el informe que suscribimos hoy, lo dice y lo ha dicho el propio jefe de gabinete cuando vino a ser interpelado o a la sesión informativa que tuvimos acá en la Cámara de Diputados. Y después en lo que me dice usted, como usted sabrá, con la diputada Mónica Frade, nosotros en su momento hemos denunciado a la señora Karina Milei, y que es una causa que también por conexidad hoy también la está llevando adelante junto con la de Libra el juez federal Martínez de Giorgi y el fiscal Tayano, que
tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con la compra y venta de candidaturas, que tiene que ver con el fijar un tarifario para el acceso al presidente o poder lograr audiencias de distintos tipos, o lo que hemos visto y que se está investigando y que empiezan las indagatorias de la Agencia Nacional de Discapacidad, Sí. o lo que sucede en algunas delegaciones del PAMI o el ANSES en algunas provincias. Bien. Ferrario, gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias, ha buenas sido muy tardes. amable. Y gracias también a Hernán Nucera, Gracias, que está ahí en el Congreso de la Nación.